Buenos días y bienvenidos al día número 3 de nuestro plan de estudio bíblico, Cómo amar a los insoportables. ¿Por qué nos cuesta más amar a los cristianos que a los paganos? A veces somos más misericordiosos con los que no aman a Dios que con los que sí. Cuando un hijo de Dios peca, sale a relucir nuestra falta de gracia. Por eso este devocional nos ayudará a desarrollar un espíritu de perdón y comprensión con nuestros hermanos. Así que ponte cómodo y sin más, comenzamos. Celos y malos entendidos. Creo que la relación de Jesús con María, la hermana de Lázaro y Marta, produjo envidia en los 12, pero el único que la exteriorizó fue Judas cuando María derramó el perfume a los pies de Cristo. ¿Cuántos discípulos estaban de acuerdo hasta que Jesús habló y ahí se dijeron: ¡ay, Judas, qué mal pensado! Creo que a muchos les costó amar a su compañero porque desde hacía tiempo sospechaban que estrenaba mucho. Por eso Juan, después de que Judas habló de María, escribe que no era que le importaran los pobres, sino que se robaba el dinero que el maestro le encargaba. Eso muestra que hablaban de ellos entre ellos. Pedro dijo que no abandonaría a Jesús, pero imagino que los demás anhelaban ver que lo hiciera. Y como el único que estuvo hasta el final fue Juan, supongo que los demás le preguntaron con sarcasmo: oye, ¿cómo fue la negada de Pedro, ese que decía jamás te dejaré? El roce entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos quedó registrado en Hechos. Pablo se opuso a que los acompañara porque Juan Marcos los abandonó en un viaje anterior. Por eso tuvieron un desacuerdo intenso. Sin embargo, cuando Pablo envejeció, en una de sus cartas pide que le envíen a Juan Marcos, porque lo necesita. Eso muestra que hubo restauración entre dos personas difíciles, uno perezoso y el otro terco. Pablo también chocó con Pedro por su hipocresía. Cuando Pedro fue a Antioquía, Pablo lo confrontó diciéndole que si era judío y vivía como si no lo fuera, ¿por qué obligaba a los gentiles a judaizarse? Pedro se desquitó en sus cartas diciendo que Pablo se enredaba. Ellos eran tan insoportables como nosotros. Por eso también existió la pelea permanente entre Pablo y los superapóstoles, esos cristianos que quieren saberlo todo. Pablo escribió que se vio obligado a jactarse de su trayectoria y les dijo que hicieron que se comportara como un necio. Me pregunto, ¿por qué Dios permitió que eso quedara en la Biblia? Los versículos bíblicos a consultar son Juan, capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. Juan, capítulo 12, versículo 6. Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino que era un ladrón y, como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mateo, capítulo 26, versículo 33. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 40. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 9 al 12. No quiero dar la impresión de querer asustarlos por carta. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Quienes eso dicen deben tener en cuenta que, así como somos con palabras y por cartas,
Cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos, cuando estemos entre ustedes. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela. Y segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. En realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Y con el fin de estar más en contacto, ahora podrás recibir todas nuestras actualizaciones directamente en tu celular a través de Telegram. Es muy sencillo. Ingresas en Telegram, búsqueda global, tecleas Luis Márquez Post, seleccionas unirte y listo. Invitándote también a que nos sigas en Instagram, @YouVersion y @Luis Márquez Post. Deseándote que tengas un excelente día. Hasta luego.